¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Mi nombre es Luciano Fricione, soy profe de clínica médica y quirúrgica en la ciudad de Rosario. Soy kinesiólogo y me dedico a los cuidados intensivos cardiorrespiratorios. En esta oportunidad me toca estar a cargo de la clase de fisiología respiratoria. Eh, Hicimos esta clase para tener un poquito más de contenido de forma audiovisual y poder darle una explicación un poquito más acabada a contenidos que creemos que son importantes y son básicos para que puedan llevar a cabo todo el desarrollo de la materia que viene un poquito más adelante. Si bien estas son cosas que ya por ahí se han abordado en clases como fisiología o física, en otras materias, vale recordar algunos conceptos y ponerle ahora un poco más de contenido de lo que es la parte respiratoria del sistema, ¿no? Eh, Vamos a arrancar nomás. Bueno, 4 procesos más que nada para definir la respiración, que es un poquito lo que vamos a abordar hoy. La parte de la ventilación pulmonar con el ingreso del aire el ingreso y la salida del aire, desde la atmósfera a los alvéolos y al revés. La difusión, que es la forma de transporte tanto del oxígeno como de la CO2, desde la sangre y hacia la célula, o sea, cómo entra y cómo sale y cómo intercambia, cómo se transporta esto unido a la hemoglobina y suelta en oxígeno y demás. Y por último, cómo está regulada la ventilación, ¿sí? ¿Quién es el que comanda? ¿Cómo está regida? ¿Cuáles son los sensores y demás? Un poco para darle un poco más de enganche a todo. Primera explicación, son 2 procesos diferentes. Uno se llama ventilación y tiene que ver con todo lo que es un proceso mecánico, ¿sí? Es netamente el ingreso y la salida del aire desde los pulmones, o sea, desde la vía aérea hasta los pulmones y la salida también hasta la atmósfera, ¿sí? Siempre que hablemos de ventilación vamos a hablar de un proceso mecánico. ¿Estamos? Cuando hablemos de respiración, lo que vamos a hacer es hablar de un proceso químico que tiene que ver con el intercambio de gases, tanto del oxígeno como de la CO2, desde la sangre y hacia los pulmones y demás. Cuando hablemos de fallas ventilatorias, porque no tiene fuerza, por ejemplo, para sacar el aire, tiene algún impedimento para meter o para sacar. Cuando hablemos de insuficiencia respiratoria, tiene que ver con algún problema en el intercambio de gases. Un gráfico simple donde muestra la concentración de oxígeno en los diferentes lugares. En el aire 150 milímetros de mercurio, en el alvéolo baja 100, en la sangre llegan 95, 98 y a la mitocondria 5, obviamente, porque acá ya está hecho todo el pasaje y es lo que decimos sangre sucia. Cuando hablamos de respiración, lo que hay que acordarse siempre está la composición del aire en la atmósfera. Tenemos 78% de nitrógeno, que como única función que tenemos para decirles es que ayuda a que el alvéolo no se colapse, ¿sí? Le da estabilidad. 21% de oxígeno, esto recuérdenlo, la fracción inspirada de oxígeno siempre es al 21%, la que está en aire ambiente, no hay forma de que sea menor que eso. Siempre que hablemos de un paciente que está respirando sin oxígeno suplementario, va a estar con una FiO2 de 21%, una fracción inspirada de oxígeno de 21%. Luego tenemos una baja concentración de CO2 y también de gases raros, y eso conforma el 100% de la atmósfera. Como les decía, en el alvéolo la presión de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio. Acá hay 50 milímetros de mercurio que se han quedado en lo que es espacio muerto, podríamos decir, eh, espacio muerto anatómico, que son las vías de conducción. Una breve explicación de lo que es más que nada la presión transpulmonar, que es la más importante. Cuando veamos al final, un poquito más al final de la presentación, lo que es la compresión dinámica, vamos a ver que ahí toma relevancia. La presión transpulmonar es la diferencia que existe entre la presión alveolar y la presión pleural, ¿sí? Si ustedes tienen en cuenta que el alvéolo está contenido por todo lo que abraza la pleura, si yo tengo en algún momento que la presión pleural es más grande que la presión alveolar, lo que voy a tener como resultado es el colapso del alvéolo, tanto de la vía aérea como del alvéolo, ¿sí? Entonces, siempre tienen que tener en cuenta esto. Cuando lo expliquemos un poquito más adelante con números se van a dar cuenta. La presión que hay dentro del alvéolo y la vía aérea, por ende, siempre tiene que ser un poquito mayor que la presión pleural. Si ustedes deben conocer un gráfico que es a flujo cero preinspiratorio, donde dentro del alvéolo tengo cero de presión, en la atmósfera o en la boca tengo cero de presión, y en la pleura tengo -5, que esa sería la diferencia normal que existe. La pleura siempre un poquito más negativa.
¿eh? En algún caso de fuerza o de expiración forzada, la presión se hace más positiva dentro del alveolo, también dentro de la pleura. Si la pleura pasa al alveolo, genera que se colapse. Bien, este es un gráfico neto que lo ponemos siempre sobre capacidades y volúmenes. Ya lo tocamos con las actividades de las primeras unidades, no hubo grandes problemas. Definiciones que vamos a explicar ahora: compliance, tensión superficial, qué es el surfactante, para qué sirve, cómo se produce y demás. Volumen de cierre y propiedades elásticas lo vamos a dejar un poquito más para adelante. Y sí, qué es la elastancia. Estos sí son conceptos que tienen que tener en cuenta para, más que nada, la mecánica pulmonar y demás. Bien, dice, el pulmón y la caja torácica cumplen con las leyes de todos los cuerpos elásticos. Tienen un volumen de reposo y al ser quitados del mismo generan una fuerza en sentido opuesto que tienden a retornarlos nuevamente a su reposo inicial. Concepto de elasticidad o elastancia, ¿tá? Tiene que ver con la capacidad que tienen los cuerpos de volver a su estado de reposo, ¿sí? Si uno pudiera separar el tórax del pulmón, la caja torácica siempre tiende a la expansión, en cuanto el pulmón siempre tiende al colapso. Entonces, el punto de reposo entre el tórax que tira hacia la expansión y el pulmón que tira hacia el colapso es lo que se llama punto de reposo del sistema respiratorio y es igual a la capacidad residual funcional. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden ver ustedes? Cuando terminan de hacer una expiración normal, no forzada, una expiración normal, y en el momento de la preinspiración, que ahí es cuando están con su volumen de reposo. Eso sería capacidad residual funcional. Bien, entonces, concepto de elastancia o elasticidad es la capacidad de un pulmón, de un cuerpo, perdón, de volver a su estado inicial. ¿Sí? Como un elástico. Acá cuento un poco lo que les decía recién: siempre que se deforme un cuerpo tiende a volver a su mismo lugar, fuerzas elásticas, bueno, no hay mucho más para sumar. De un lado la elastancia, la inversa es la compliance, ¿sí? O complacencia pulmonar. ¿Estamos? La complacencia se define como la capacidad que tiene un cuerpo de distenderse. Lo van a leer como compliance o como distensibilidad pulmonar. ¿Estamos? Cuanto más distensible sea un pulmón, más fácil va a ser inflarlo. Cuanto más distensible sea ese pulmón, con más facilidad, con menos fuerza, con menos presión, yo lo voy a poder inflar. ¿Estamos? La definición de compliance es cambio de volumen por unidad de cambio de presión. Es decir, cuánto volumen voy a generar con cada poquito de presión que le vaya metiendo a ese pulmón. ¿Está? La compliance es la inversa de la elastancia. ¿Estamos? Si yo quiero calcular compliance y tengo elastancia, voy a tener 1 sobre compliance es igual a la elastancia. ¿Estamos? Porque es la inversa. Uno es la capacidad que tiene el pulmón de distenderse y la otra la capacidad que tiene de volver a su estado de reposo. Bien, concepto de histéresis. Esto no tiene mucha aplicación en la práctica, pero sí sirve mucho para entender la mecánica pulmonar. Acá arriba dice que es la diferencia de volúmenes a igual presión entre la curva de inspiración y la curva de expiración. ¿Sí? El volumen pulmonar a cualquier presión dada durante la deflación es mayor que durante la insuflación. ¿No? Esto lo vamos a explicar con esta diapositiva que está mucho más clara para explicarlo. Fíjense, esto es un pulmón inflado con aire, y este es un pulmón inflado con solución fisiológica, con agua, básicamente. Fíjense que acá yo tengo un gran aumento de la presión, ¿sí? Pero no tuve ganancia de volumen. Esta es la curva de volumen, este es el eje del volumen y este es el eje de la presión. Hice mucha fuerza, llegué hasta acá y no gané casi nada de volumen. A partir de este punto, gano mucho volumen. Fíjense, acá hice 10 de presión casi y no gané nada de volumen. Y acá hice 10 más y gané 200 mililitros de volumen. ¿Estamos? Esta es la curva de inspiración. La curva de la expiración, como es pasiva, siempre tiene la misma forma decreciente hasta que se desinfla. ¿Está? Entonces esta curva se va a mantener más o menos siempre igual. Fíjense acá la curva de la deflación es casi igual. Esto es, y caigo en el ejemplo del globo, pero por ahí no es el mejor, pero se entiende bien. Esto es como llenar una bombucha. Yo la inflo y la desinflo por entrada y salida del agua. Punto. No hay mucho secreto. Acá, como el aire tiene que vencer resistencia de la vía aérea, la impedancia del sistema, además, tiene una fuerza inicial que tiene que hacer y después
lo puedo inflar con menor resistencia. Como dijimos, la histéresis es la diferencia que hay a una presión dada, que acá podríamos poner 10 centímetros de agua para hacer como ejemplo, entre la curva de expiración y la curva de inspiración. ¿Sí? Acá en la curva de expiración tengo casi 170, 160 mililitros de aire y acá tengo 60. ¿Estamos? Tiene que ver con esta composición de la curva. ¿Sí? Una cosita más y no me detengo más en este gráfico. Este punto se llama punto de inflexión inferior y es el punto a partir del cual, con pequeños cambios de presión, genero gran ganancia de volumen. ¿Sí? Hasta acá no ganaba nada y a partir de acá, con poquito cambio de presión, genero mucha ganancia de volumen. ¿Sí? Y el que está acá arriba se llama punto de inflexión superior. ¿Por qué? Porque si yo acá seguiría aumentando la presión, la curva se va a poner plana o hasta incluso puede caer un poquito. ¿Por qué? Yo acá ya corro riesgo de romper el pulmón. ¿Sí? Ya lo inflé demasiado, llegó a una presión muy alta. Aunque yo siga aumentando la presión, no va a seguir subiendo el volumen. ¿Sí? Punto de inflexión superior, punto de inflexión inferior. Bien, vuelvo una. Vamos a hablar de la tensión superficial. Esto también ya seguramente lo tienen de otras materias. La tensión superficial acá corre cuando hablamos de la unión que existe entre las pequeñas moléculas de agua del borde interno de los alvéolos. Como sabrán, los alvéolos tienen del lado de adentro una película de agua que se mantienen unidos por la tensión superficial. ¿Sí? Esta tensión superficial está regida por la ley de Laplace, que la tienen escrita ahí en la presentación, y lo importante acá de esta ley es que el radio está como denominador, está en la parte de abajo, entonces cuanto más chico sea el radio del alvéolo, mayor presión voy a tener que hacer para abrirlo. ¿Sí? ¿Qué le tiene que quedar en claro de esto? Es mucho más fácil inflar un alvéolo que ya está previamente inflado. ¿Sí? Entre este que está acá y este que está acá abajo, como verán, el de arriba es más chiquito, fíjense que las moléculas de agua están más juntas que acá. Acá abajo ya están más separadas, entonces eh, este que está acá abajo, yo lo puedo inflar con más facilidad que este chiquitito de acá. ¿Qué hacemos con esto? La tensión superficial es disminuida por el surfactante. ¿Sí? Como, como estaba acá, perdón, como estaba acá, el surfactante es un fosfolípido sintetizado de los neumonocitos tipo 2, ¿sí? Tipo 2, recuerden eso porque siempre se equivocan, y lo que hace es disminuir esa unión, la fuerza de atracción entre las moléculas, por lo tanto, disminuye la tensión superficial y yo puedo inflar el alvéolo con mayor facilidad. Estas son las funciones del surfactante. Disminuye la tensión superficial, determina la estéresis pulmonar. ¿Por qué determina la estéresis? Volvemos a este gráfico. Porque si yo acá tengo, si este paciente no tuviese surfactante, la presión que yo tendría que hacer es mucho más grande para poder meter el aire. Entonces, la diferencia que va a haber va a ser más grande todavía. Acá, como no tengo aire y es todo agua, la estéresis no es nada. Bien, entonces disminuye la tensión superficial, determina la estéresis pulmonar y reduce el edema alveolar. ¿Por qué? Porque mantiene el alvéolo bien infladito, podríamos decir, y evita que el agua penetre del intersticio al alvéolo. Bien, esto es lo mismo. Bien, resistencia de la vía aérea. Vamos a hablar un poquito de lo que son los flujos. Por un lado tenemos el flujo laminar, que es el flujo que más nos gustaría tener porque es el que menos resistencia genera. Por otro lado, flujo turbulento, ¿sí? Cada zona de la vía aérea tiene su determinado flujo. ¿Cómo está regido el flujo? Tanto el flujo laminar como el flujo turbulento están regidos los dos por la ley de Poiseuille, ¿sí? Dice que el gradiente de presión es flujo dependiente, totalmente. El gradiente de presión es igual al flujo por la resistencia. Cuanto más resistencia tengo yo, más gradiente de presión voy a tener que hacer. ¿Sí? La ley de Poiseuille, lo importante de acá es recordar que dice que la resistencia es igual a 8 por longitud por la viscosidad sobre el radio a la cuarta potencia. ¿Sí? El radio a la cuarta, no multiplicado por 4, sino el radio a la cuarta potencia. ¿Qué tiene esto de malo? Va de malo, para recordar que, por ejemplo, en una patología obstructiva,
como un EPOC, como un broncoespasmo, como un aumento de las secreciones en la vía aérea o algo que disminuya el calibre de la vía aérea, si disminuye a la mitad, la resistencia aumenta 16 veces. ¿Estamos? Entonces, tiene que ver con eso. Lo más importante de toda esta ecuación para este momento tiene que ver con el radio de la vía aérea. Si yo logro un buen radio de la vía aérea, lo que voy a poder hacer es que la resistencia sea menor. ¿Estamos? Por otro lado, el flujo turbulento tiene otras características, ¿sí? También es proporcional al flujo al cuadrado y demás, pero ¿por qué es tan importante saber las características de este tipo de flujo? Por dos razones. La dificultad respiratoria produce un flujo turbulento. Y los pacientes que nosotros recibimos en la guardia vienen con dificultad respiratoria y vienen con flujo turbulento. ¿Sí? Eso es uno. El flujo turbulento lo que hace es aumentar, sí, no está, había una diapositiva que decía eso, pero no está. Lo que hace es cambiar este denominador de 4 por 5, ¿sí? Lo cual hace que la resistencia sea más grande. Porque si el denominador es más grande, la resistencia tiene que ser más grande todavía. ¿Se entiende? O sea, lo que va a hacer ahí es que aumente la resistencia. ¿Estamos? Por eso es que hay que modificar el flujo siempre, tratar de que sea flujo laminar. ¿Sí? ¿De qué depende el flujo turbulento? Del tipo de gas, del calibre de la vía aérea y obviamente de la velocidad del aire. Bien, tres tipos de generación de vía aérea: de pequeño calibre, de mediano calibre y de gran calibre. Vamos a ver en qué sitio tengo mayor resistencia. El sitio donde tengo mayor resistencia es la vía aérea de mediano calibre. ¿Sí? Ustedes dicen, la de gran calibre podría ser, tiene un calibre demasiado grande, es un caño de agua, por decirlo de alguna forma, demasiado grande donde el aire pasa sin mayor resistencia. ¿Sí? Es un orificio muy grande, vía aérea superior, tráquea y bronquio fuente. ¿Sí? De ahí en adelante, las ramificaciones que siguen, fíjense más o menos hasta la quinta generación de la vía aérea, es la que tiene mayor resistencia. Ustedes podrían decir, bueno, Lucho, pero vos no dijiste que a menor radio, mayor resistencia. Recién hablábamos de eso. Sí, está bien. Si lo miran así, tienen razón. Pero ¿qué pasa? La pequeña vía aérea, los bronquiolos terminales y demás pequeña vía aérea, tiene una sumatoria tan grande, tiene una división, una generación tan grande, una multiplicación tan grande de ramificaciones, que si uno la suma genera un diámetro muchísimo más grande, por ende un radio más grande, de lo que es incluso la vía aérea de gran calibre. Fíjense que la vía aérea de gran calibre está en 0.07 y esto está nada, no llega ni al 0.1, ni al 0.01, perdón. Entonces, la resistencia que produce es muy baja, porque tengo muchísimas ramificaciones, ¿sí? Piensen que esto es un árbol que se va abriendo y abriendo y abriendo. Entonces, en la vía aérea de mediano calibre es donde se produce la mayor resistencia, porque no tengo ni el gran tamaño de la vía aérea grande, ni la gran cantidad de ramificaciones de la pequeña vía aérea. Bien, compresión dinámica de la vía aérea. Esto seguramente lo han leído ya, espero que así sea, espero que lo hayan entendido, y si no vamos a tratar con este ejemplo de darle un poquito más de claridad. ¿Cuándo se produce la compresión dinámica de la vía aérea? Como les decía al inicio de la presentación, cuando la presión pleural supera la presión alveolar. ¿Está? En ese caso se produce. Acá tenemos un ejemplo, vamos a tratar de explicarlo con números. Esto es solo un ejemplo, les vuelvo a repetir, pero es para que ustedes lo entiendan. Primero, preinspiración, 0 de presión atmosférica, 0 en la vía aérea, 0 en la presión intraalveolar. ¿Estamos? Menos 5 en la pleura, la transpulmonar me da 5. ¿Por qué? Porque 0 menos 5 me da 5. ¿Está? Comienza la inspiración. Hace fuerza el diafragma hacia abajo, tracciona, genera presión negativa,
va ingresando el aire, -1, -2, esto cuando pone así es como iría ingresando el aire y cayendo la presión, digamos, haciéndose negativa. Acá en este punto, si yo tengo -1 de presión acá, -1, menos -7, me da 6 positivo. Presión transpulmonar de 6. Ya inspiré. Se frenó de vuelta el sistema. ¿Está? Se paró. Esto sería una pausa inspiratoria. Salió el aire, perdón, no es que salió, sino que dejó de entrar, se hizo más negativa la pleura, tengo 0, menos, -8, 8 de presión transpleural, presión transpulmonar positiva, ¿sí? Y acá empezó la expiración. Esto se da en lo que es la expiración forzada. Como ven, esta es una expiración, todavía no llegó a ser forzada. Fíjense, acá tengo el volumen de reserva respiratorio, todavía no llegué. Hasta acá no pasaba nada, la vía aérea estaba permeable, 5,2 de presión transpulmonar, nada, hasta ahí va bien, ¿sí? El tema es cuando yo hago una fuerza excesiva o hago una expiración forzada, lo que se me produce acá eh, es un aumento excesivo de la presión que hay dentro del alvéolo y por ende dentro de la pleura. Fíjense que acá se hizo todo positivo. ¿Sí? Acá yo le metí más o menos 40 de presión, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo. Acá tenía 2 positivos, ahora tengo 38 positivos, y acá tengo 30 positivo en la pleura. La presión transpulmonar en este momento, si yo la mediría acá, no miren esto todavía, si yo mediría la presión transpulmonar acá, me daría sería de 8. 38 menos 30, ¿sí? Me daría 8 positivo. Por eso acá se mantendría abierto. El tema está cuando el aire empieza a salir. Cuando el aire empieza a salir por acá, el aire, si es una expiración forzada, empieza a salir, llega un punto que la presión transpulmonar, perdí el cursor, acá, llega un punto que la presión que va quedando dentro del alvéolo y la vía aérea se hace igual o más chica de la presión pleural. Acá pone como ejemplo 19 de presión y 30 de pleural. 19 menos 30 me da -11, ahí ya se hizo una presión negativa y ahí se produce el colapso de la vía aérea. ¿Está? Siempre tienen que tener en cuenta el cálculo de la presión transpulmonar. Siempre tengan en cuenta eso. Mientras la presión transpulmonar sea positiva, no va a haber problema. Cuando la presión transpulmonar se hace negativa, ahí voy a tener un colapso de la vía aérea. ¿En qué tipo de pacientes se da esto? Por ejemplo, en los EPOC, que tienen pérdida de la tracción radial de los tejidos, tienen un pulmón más inestable y ante cambios de presión se genera una transmisión mucho más grande de las presiones sobre el sistema. ¿Sí? Esto va a quedar grabado, lo repasan las veces que sea necesario, pero esto es un concepto que tienen que entender, porque si no, hay cosas que después más adelante no van a poder seguir haciendo. Espero que se haya entendido, espero haber sido claro, espero que este ejemplo les haya quedado bien, y bueno, si no, lo retomaremos más adelante. ¿Mm? Bien. Bien, este gráfico solamente marca que la compresión dinámica de la vía aérea no depende de la forma en la que lo hagan y más, que bueno, después lo tomaremos con tiempo. Bien, constantes de tiempo. Cuando hablamos de constante de tiempo no hablamos de tiempo inspiratorio, tiempo expiratorio ni nada por el estilo. Lo que hablamos es de la combinación que hay entre la compliance y la resistencia. ¿Sí? Dice ahí que los alvéolos tienen diferentes constantes de tiempo para el recambio del aire, lo que provoca una heterogeneidad en la ventilación pulmonar. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay alvéolos que se llenan y se vacían a diferente tiempo que el alvéolo de al lado. ¿Está? Si yo tengo buenas constantes de tiempo, voy a tener un recambio rápido, porque el alvéolo se llena y se vacía de buena forma. Esto es un alvéolo que tiene buena compliance y buena elastancia. Si tengo baja constante de tiempo, tengo un recambio escaso. Puede ser el caso, por ejemplo, de una patología restrictiva como el neuromuscular. ¿Sí? Ahí voy a tener baja compliance con resistencia normal, entonces lo que tengo es un recambio escaso del aire, poco volumen de intercambio. Y por último, resistencia aumentada, como es el caso del paciente EPOC, lo que tengo es un recambio lento, porque tengo resistencia aumentada y además en el EPOC, por ejemplo, tengo la compliance también aumentada, porque como tiene un pulmón inestable, se infla fácil. ¿Sí? En ese caso,
como se infla incluso más todavía, pero le cuesta volver porque perdió la estancia, va a tener un recambio lento. A esos pacientes hay que darle más tiempo expiratorio para que puedan sacar todo el aire. ¿Sí? Bien, llegamos a la bendita ecuación de movimiento que quería explicar. Perdonen que vaya mirando por el costado, pero estoy controlando el tiempo porque esto tiene tiempo. Bien, ecuación de movimiento del sistema respiratorio. Es una ecuación de equilibrio que sirve solamente para entender la mecánica pulmonar y entender qué está pasando con el paciente. Por ahora no le vamos a poner números, más adelante capaz sí. De un lado tengo la presión de los músculos y la presión del respirador. Ustedes por ahora el respirador no lo tienen en cuenta, pero está. Que esto es la parte de la capacidad. Y es todo lo que va a tratar de que el alvéolo, de que el aire entre. ¿Sí? Que el aire entre al sistema respiratorio. Capacidad de este lado. Del otro lado tengo flujo por resistencia más volumen por elastancia. Lo pueden encontrar también como volumen sobre compliance. Recuerden que les conté que la elastancia era la inversa de la compliance. ¿Estamos? Y además acá pueden encontrar también lo que es autopip, que ya vamos a ver qué significa. Pero por ahora con esto está bien. Este es el componente resistivo, este es el componente elástico, ¿sí? Y esto es la parte de la carga, que son todas las cosas que se oponen a la entrada del aire. ¿Sí? Todo lo que se opone a que el aire ingrese está del lado de la carga. Ejemplo, patología de un paciente neuromuscular. El problema lo va a tener del lado de la capacidad, porque los pacientes neuromusculares lo que no tienen es fuerza para meter el aire. ¿Sí? Entonces, el problema lo va a tener del lado de la capacidad. El caso de un paciente POC, por ejemplo, que tiene un aumento de la resistencia, la complicación lo va a tener del lado de la carga. ¿Sí? Siempre van a estar las dos alteradas, porque una no va diferente de la otra, es una ecuación de equilibrio. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que detectar es dónde está el inicio del problema de su paciente. ¿Estamos? Bien. Control de la respiración. La regulación, como saben ustedes, está controlada por una parte en el sistema voluntario, que es en la corteza, y otra parte en el sistema automático, que es en el tronco encefálico. Bajan las órdenes mediante las motoneuronas espinales. ¿Sí? Y después trabajan, con este gráfico se explica perfecto, con un sistema de bucle que se puede llamar, en donde tenemos un controlador central, que está la protuberancia del bulbo y hay otras partes del encéfalo también que trabajan. Tiene unos afectores, ¿sí? Que son los músculos respiratorios. Lo que dice el controlador central llega a los músculos respiratorios a través como decíamos, de los nervios espinales y demás. Y los músculos son los que van a hacer más o menos esfuerzo, depende de lo que diga el centro respiratorio. Por ejemplo, si el centro respiratorio sensa que hay mucha CO2 en sangre, que está hipoventilando por algo, o que aumentó la CO2, le va a mandar a los músculos y decir, vamos muchachos, trabajen más, porque estamos juntando CO2 y necesitamos aumentar la ventilación alveolar. Si pasa lo contrario, te va a decir, respiremos menos, estamos tranquilos, no pasa nada. ¿Cómo se entera el controlador central, el cerebro, la protuberancia, entonces, de todo esto? A través de los sensores, que son la puerta de entrada al controlador central, que dicen, estamos estirándonos mucho, estamos estirándonos poco, hay irritación y demás, hay quimiorreceptores, receptores pulmonares y otros receptores diferentes que ahora vamos a ver. Pero de esta forma es como trabaja en el control de la respiración el organismo. Tenemos quimiorreceptores que son un órgano receptor, son sensores que responden a algún cambio que experimenta la composición química de la sangre u otro líquido que lo rodea, como puede ser el líquido cefalorraquídeo. Tenemos sensores centrales y sensores periféricos. Los quimiorreceptores centrales, se encuentran en la superficie ventrolateral del bulbo, cercanos a la salida del noveno y el 10º par craneal. Son sensibles a los cambios en el pH y en el tejido extracelular por medio de los cambios en la pH2 y en la perfusión sanguínea. Estos sensan cambios en la sangre y en el pH. ¿Sí? Sensan CO2, presión
de dióxido de carbono. ¿Estamos? Controlan el 80% de la respiración. Recuerden que las personas sanas sin patología respiratoria, su estímulo ventilatorio es justamente por el aumento de la CO2. Por otro lado, los quimioreceptores periféricos son los que se encuentran en los cuerpos carotídeos, ¿sí? y sensan a la PO2 y la PCO2. Sensan los dos. Más que nada sensan PO2. Se encuentran también hay en los cuerpos aórticos, ¿sí? Y son los responsables del aumento de la ventilación como respuesta a la hipoxemia arterial. Los otros sensaban CO2, estos sensan PO2. ¿Está? Centrales sensan PCO2, periféricos sensan PO2. Después tenemos muchos mecanorreceptores pulmonares, como lo que son los receptores de estiramientos y que están dentro de la musculatura lisa de la vía aérea, y lo que hacen es emitir impulsos cuando se distiende el pulmón. ¿Está? Cuando yo meto mucho volumen, que distiendo mucho el pulmón por algún motivo, estos sensores lo que hacen es retrasar la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para prolongar el tiempo expiratorio y que yo pueda soltar todo ese aire que entró. Porque si me distendió mucho el pulmón es porque entró mucho volumen corriente. Entonces, el organismo sensa. Entró mucho volumen corriente, le voy a tener que dar más tiempo para que lo saque y que no atrape. Por eso es que frena o retarda la frecuencia respiratoria para darle más tiempo expiratorio y el paciente pueda sacar todo el aire. Bien, acá de esto me interesa que les quede un gran ejemplo, que es el reflejo de Helling-Breuer. Dice ahí, consiste en la inhibición de la actividad inspiratoria. Los receptores responden incrementando la frecuencia de descarga, ¿sí? Ante el aumento del calibre de la vía aérea. Entonces, esto inhiben la actividad inspiratoria, cortan la actividad inspiratoria. ¿Cuándo? Cuando sensan mucho aumento en el calibre de la vía aérea. ¿Sí? Dice, poca influencia en el hombre adulto con un volumen corriente menor a 1000 mililitros. En nosotros deberíamos meter 1000 mililitros. Es muy difícil meter 1000 mililitros, pues es más del doble del volumen que manejamos habitualmente. ¿Sí? Les voy a dar el ejemplo que doy siempre, que se me ocurrió en una clase hace un montón de años y lo doy todos los años y sirve. Para que lo entiendan, cuando pasa un reflejo de Helling-Breuer, todos han tenido un hermano, un primito, un sobrinito, un cuñadito, un hijo, que en algún momento, cuando es chiquitito, se golpea, ¿sí? Entonces empieza a llorar, y llora, y llora, y llora. Entonces cuando llora, aumenta mucho los volúmenes pulmonares, y en algún momento, cuando llora, suelta todo el aire y no inspira de vuelta. Entonces uno se asusta, se apura, lo golpea, lo da vuelta, lo pone cabeza arriba, pensando que eso lo va a hacer respirar, y no, lo que lo va a hacer respirar es cuando se inhiba otra vez el reflejo que le cortó la actividad inspiratoria, el centro respiratorio, o la sangre se gastó todo ese volumen corriente que tenía además, y dice, bueno, dale, empecemos a respirar de vuelta, y ahí el nene empieza a respirar de vuelta, la madre, el padre, nosotros nos calmamos, y a todos nos vuelve el corazón a la boca. Ese es un ejemplo clásico de lo que sería una inhibición por el reflejo de Helling-Breuer. ¿Sí? El nene llora con muchas ganas, mete mucho volumen, el organismo sensa eso y corta la actividad inspiratoria para que no vuelva a inspirar otra vez, pues ya tiene muchísimo volumen adentro y no va a poder. Como reflejo de desinflación, acá está el ejemplo del neumotórax. Dice ahí, cuando disminuye el volumen pulmonar en forma manifiesta, produciéndose una activación en la inspiración, digamos. Ese no tiene mucho sentido, sí, sin el otro paradójico de Head, más o menos todavía, pero sí son reflejos que trabajan, son reflejos que están todo el tiempo. En el caso de un neumotórax, lo que va a hacer justamente es inhibir un poco, porque si no, si yo tengo un neumotórax y sigo metiendo aire, lo único que hago es aumentar el neumotórax, por lo menos hasta que alguien lo drene. Bien, mecanorreceptores pulmonares, seguimos, receptores de irritación, se encuentran en las células epiteliales de los bronquios y los bronquiolos, y son estimulados por fenómenos físicos o químicos que son endógenos o exógenos. Su, su activación produce taquipnea, broncoconstricción y tos, no aumentan la ventilación. Esto es cuando, no sé, se levanta un viento en la calle y te respira toda la tierra que está ahí y te empieza a dar tos, o una cosa por el estilo. Receptores en J
si estos están próximos a los capilares pulmonares, se activan por congestión capilar, por edema alveolar y por liberación de sustancia inflamatoria dentro del tejido pulmonar. Y es probable que tengan que ver con la disnea que está en la insuficiencia cardíaca y en las enfermedades pulmonares que son intersticiales. Bueno, esto es nada más que un pequeño gráfico que marca todo lo que venimos hablando. Un poquito de la membrana de intercambio, estas son las 6 capas que tiene que pasar el aire o el oxígeno o la CO2 de un lado hacia el otro, entre el interior del alvéolo y el interior del capilar. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, si alguna de estas queda alterada por algún mecanismo que sea, obviamente la difusión va a ser peor y va a haber menos intercambio. Recuerden que la difusión, como lo dice la ley de Fick, tiene que ver con el espesor de la membrana, con la diferencia de presión a ambos lados de la membrana y con el área de intercambio. ¿Sí? Estos son algunos datos nomás de la característica de la membrana, el espesor y el área de superficie. No mucho más, son solo datos. Sí es importante que tengan en cuenta siempre la ley de Fick, que es la que va a regir todo esto. ¿Cómo se transporta los gases en sangre? Se transporta de dos formas, unido a la hemoglobina o disuelto en plasma. ¿Sí? Como unido a la hemoglobina, podemos decir que es una metaloproteína contenida en los glóbulos rojos y que su función es transportar gases, oxígeno y dióxido de carbono. La presencia de hemoglobina aumenta 100 veces la capacidad de transportar oxígeno por la sangre. O sea que es importante que tengamos la hemoglobina para poder, obviamente, transportarla. Y vamos a ver ahora, estos son los valores normales de la hemoglobina en el hombre y en la mujer, a nivel del mar. Estas son las funciones de la hemoglobina: transporte de oxígeno, transporte de CO2, funciona como buffer, ¿sí? Y transporte de óxido nítrico en el glóbulo rojo. Bien, curva de saturación de la oxihemoglobina. Esta curva lo que marca es el porcentaje de saturación que tenemos respecto de la PO2 que tenemos en sangre. El único punto que es igualable de esta curva es 90 de saturación, 60 de PO2. ¿Sí? Si yo a un paciente cualquiera le coloco un saturómetro de pulso, que es para medir el oxígeno en sangre a través del pulso, y satura 90%, yo puedo estar casi seguro que tiene 60 milímetros de mercurio de PO2 en sangre. ¿Está? Para arriba o para abajo no puedo hacer ninguna equivalencia porque se altera demasiado la curva. Estas 4 cosas que están acá, la temperatura corporal, el pH de la sangre, el 2,3-difosfoglicerato y la P50, me alteran la curva para un lado o para el otro. Si me alteran la curva para la derecha, o sea, para este lado que estoy haciendo acá con la curva, para esta parte de la pantalla, así es todo igual, lo que me va a producir, como lo hace por ejemplo la temperatura, me lleva, fíjense que para saturar 80%, con 38 grados, tengo 40 y pico de PO2, pónganse acá. ¿Sí? Vamos a poner 90 para ser iguales que antes. Para saturar 90% necesito casi 70 milímetros de mercurio. ¿Sí? Si yo tuviese una temperatura corporal de 20, con 40 me alcanza. ¿Sí? Entonces lo que hace esto, del mismo modo que lo hace la acidosis, ¿no? Cuanto más ácido esté, necesito más PO2 en sangre para saturar lo mismo. ¿Sí? Cuando la curva se desplaza hacia la derecha, hacia acá, como 43 grados, se llama efecto Aldán. ¿Sí? Cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, como 10 grados, o acá, alcalosis, se llama efecto Bohr. ¿Sí? Después hay otra cosa del efecto Aldán que vamos a hablar, que es un mecanismo que se produce en los pacientes EPOC, de retención de oxígeno y dióxido de carbono y demás. Pero bueno, para que entiendan esto, cómo se desplaza hacia un lado o hacia el otro la curva de la oxihemoglobina. Obviamente, lo ideal es que con la menor PO2 llegue a la mejor saturación, ¿no? Por eso, cuando un paciente tiene temperatura, ¿sí? Que levanta mucha temperatura, no 43 grados, ya está precocido, pero 38, 39 grados me lleva a colocarle algún dispositivo de oxígeno porque va a estar un poquito más hipoxémico que lo que está normalmente. Bien, también puede ser oxígeno disuelto en plasma, ¿sí? Como dijimos antes.
Bueno, esto, y acá, como les decía, esta es, y ya estamos terminando porque se me terminan los 40 minutos, esta es la curva de cómo va bajando la presión de oxígeno desde el ambiente hasta los tejidos. Dijimos 150 en la atmósfera que inspiramos, 150 milímetros de mercurio, en el alvéolo llega a 100, y esto dijimos que se debía a lo que era espacio muerto, que perdía ese porcentaje ahí de oxígeno. Después acá baja de 100 a 95, 98. Esto tiene que ver con el shunt fisiológico que tenemos, ¿sí? Entre el alvéolo y la presión arterial. Y por último baja hasta 40, acá dice 40 milímetros de mercurio, no se ve muy bien, 40 milímetros de mercurio en la sangre venosa, ¿sí? Que eso es el porcentaje o la cantidad de oxígeno que hay habitualmente en la sangre venosa. De esta forma es cómo se va consumiendo el oxígeno y llega hasta el porcentaje inferior de todo, que es 40 milímetros de mercurio, que es el porcentaje o la cantidad de oxígeno en la sangre venosa. Espero haber sido claro, espero haber podido explicar los conceptos estos que habían quedado medios inconclusos, ¿sí? Queda la clase, la utilizan y la ven las veces que sea necesario. Mando un saludo, nos vemos en la próxima, eh, en la próxima presentación.